No eran solo indios, eran el último pueblo libre del sur de España, y nosotros los exterminamos. Esta frase, susurrada décadas después por uno de los propios perpetradores en su lecho de muerte, resume una de las páginas más sombrías y silenciadas de la historia española. Una tragedia que ocurrió justo delante de nuestros ojos, en las décadas de 1950 y 1960, en el corazón verde de Extremadura, y que casi logró borrar por completo de la faz de la tierra a un pueblo entero. Imaginen por un momento, están caminando por los densos bosques del noroeste de Cáceres. El año es 1955. España vive el optimismo desarrollista del régimen, soñando con coches, carreteras y progreso. Pero allí, en aquellos bosques aparentemente intactos, se estaba librando una guerra silenciosa. Una guerra donde no había ejércitos uniformados, no había declaraciones oficiales, no había cobertura de prensa, solo hombres armados persiguiendo familias enteras a través de la espesura del bosque. Los Chetá, se pronuncia Chetá, eran el último grupo indígena nómada del sur de España. Durante siglos habían vivido en perfecta armonía con el bosque extremeño, moviéndose estacionalmente a través de territorios que conocían como la palma de sus manos. Eran cazadores, recolectores excepcionales, maestros en el arte de sobrevivir sin dejar rastro, fantasmas del bosque que aparecían y desaparecían como la niebla matutina. Pero a mediados de los años 50, la marcha hacia el oeste llegó hasta ellos. Compañías colonizadoras, acaparadores de tierras, hacendados y madereros invadieron sus tierras ancestrales con una sed insaciable de lucro. Y los Chetá, que nunca habían conocido la maldad humana en su forma más brutal, se convirtieron en obstáculos a ser removidos. Lo que sucedió a continuación no fue un conflicto, fue una masacre sistemática. Fue genocidio en su forma más cruda y cobarde. Hombres armados con escopetas perseguían a las familias Chetá como si fueran animales salvajes. Mujeres fueron violadas delante de sus hijos. Niños fueron secuestrados y vendidos como animales de compañía o esclavos domésticos a familias de la región. Hombres fueron asesinados a tiros mientras intentaban proteger a sus familias. Aldeas enteras fueron incendiadas, borrando en minutos siglos de cultura y tradición. Si están viendo este video, denle me gusta ahora y suscríbanse al canal, porque esta historia necesita ser contada, necesita ser recordada y necesita servir de advertencia para que jamás se repita. La brutalidad era tal que incluso algunos de los propios colonos quedaron horrorizados. Informes secretos de la época, descubiertos décadas después en archivos empolvados, hablan de cacerías humanas organizadas los fines de semana, donde los hacendados se divertían persiguiendo a indígenas a través del bosque. Hablan de mujeres Chetá mantenidas en cautiverio como esclavas sexuales. Hablan de niños siendo vendidos en mercados clandestinos por valores que no superaban el precio de un cerdo. Y lo más chocante de todo, esto sucedió en la España de los años 50 y 60, no en la Edad Media. Sucedió mientras el país construía el Valle de los Caídos y soñaba con ser moderno. Sucedió mientras nuestra Constitución ya garantizaba derechos a los pueblos indígenas. Sucedió bajo la mirada complaciente, o peor, cómplice, de las autoridades locales que tenían el deber de proteger a los más vulnerables. Los Chetá eran aproximadamente 200 personas cuando el genocidio comenzó. Familias que vivían en pequeños grupos esparcidos por el bosque, cazando, pescando, recolectando frutos y miel silvestre. Niños que aprendían a leer los secretos del bosque antes incluso de hablar. Ancianos que guardaban en la memoria milenios de sabiduría sobre plantas medicinales, ciclos naturales e historias sagradas. En menos de una década quedaron menos de 10 sobrevivientes, 10 personas de un pueblo entero.
10 fragmentos de una cultura milenaria destrozada por la codicia y el odio. 10 testigos de un holocausto que España preferiría olvidar. Pero ellos sobrevivieron, y sus voces, incluso décadas después, todavía resuenan a través del tiempo, exigiendo justicia, exigiendo memoria, exigiendo que la verdad sea contada. Esta es la historia de la masacre de los Chetá, una historia de horror, pero también de resistencia. Una historia que nos fuerza a mirarnos en el espejo y a preguntar, ¿qué país somos realmente? ¿Tienes el coraje de seguir conmigo en este viaje por la verdad? Entonces comenta aquí abajo, ¿cuál es tu opinión sobre los genocidios que ocurrieron en España? Y no olvides activar la campanita de notificaciones porque esta historia apenas está comenzando. Era una mañana como cualquier otra en el corazón del bosque extremeño. El año era 1955 y la neblina aún danzaba entre las copas de las encinas centenarias cuando Ticwayne, una mujer Chetá de aproximadamente 25 años, se levantó de su estera de paja para otro día de recolección. El campamento estaba tranquilo. Las hogueras de la noche anterior aún humeaban suavemente, exhalando el aroma dulce de la madera de cedro quemada. Ticwayne no lo sabía, pero sería la última mañana normal de su vida. No muy lejos de allí, tal vez a una hora de caminata a través del denso bosque, hombres armados ya se estaban posicionando. No eran cazadores en busca de animales salvajes, no eran exploradores perdidos. Eran empleados de la Compañía de Tierras del Norte de Cáceres, acompañados de matones a sueldo y algunos colonos de la región. Sus órdenes eran simples y brutales: limpiar esa área de cualquier presencia indígena. El silencio matutino fue roto por el sonido que los Chetá jamás habían escuchado antes, el estampido seco y mortal de escopetas modernas resonando a través del bosque. Era un sonido que no pertenecía a ese mundo de cantos de pájaros, susurro de hojas y murmullo de arroyos. Era el sonido de la civilización llegando con toda su violencia. Ticwayne corrió instintivamente hacia el centro del campamento, donde los niños aún dormían. Otras mujeres hacían el mismo movimiento desesperado. Los hombres Chetá, guerreros hábiles con arcos y flechas, intentaron organizarse para defender a sus familias. Pero, ¿cómo luchas contra enemigos que matan a distancia? ¿Cómo proteges a los tuyos cuando el propio concepto de guerra organizada es extraño a tu cultura? Los atacantes no gritaron ultimátums, no hicieron exigencias, no ofrecieron la oportunidad de rendirse o negociar. Simplemente comenzaron a disparar a cualquier movimiento que vieran entre los árboles. El primero en caer fue Caingang, un anciano de más de 60 años que intentaba reunir a los niños para que huyeran. Una bala certera en el pecho lo derribó al instante. Sus últimas palabras, según los testigos que sobrevivieron, fueron una oración en Chetá para que los espíritus del bosque protegieran a su pueblo. Pero, ¿qué espíritus podrían proteger contra tanta maldad? La confusión era total. Las mujeres corrían con bebés en brazos, tratando de esconderse detrás de troncos enormes. Los hombres intentaban crear una barrera humana para dar tiempo a la huida de las familias. Los niños lloraban sin entender por qué el mundo se había convertido en un lugar de terror de un momento a otro. Ticwayne logró tomar a su pequeña hija, Ketty, de solo 3 años, y corrió hacia la maleza más espesa. Otras mujeres hicieron lo mismo, pero los atacantes conocían la región. Tenían mapas, habían estudiado los caminos. Se habían preparado para esa cacería humana con la misma meticulosidad con la que se prepara una expedición de caza de animales salvajes. Mientras corría desesperadamente a través de la densa vegetación, Ticwayne escuchaba detrás de sí los gritos, gritos de dolor, de desesperación, de personas que estaban siendo asesinadas brutalmente, gritos de mujeres que estaban siendo violentadas,
gritos de niños que eran arrancados de los brazos de sus madres. Lo que más la aterrorizaba era el sonido de las risas. Sí, risas. Algunos de los atacantes se estaban divirtiendo. Para ellos, aquello era un deporte. Era un pasatiempo de fin de semana. Era la emoción de una cacería diferente, donde la presa era más inteligente, más desesperada, más interesante de perseguir. Tikuane corrió durante horas a través del bosque, deteniéndose solo cuando Ketty se desmayó de agotamiento y terror en sus brazos. Se escondió en el hueco de un árbol gigantesco, cubriendo la boca de su hija para ahogar cualquier sonido. Y esperó. Esperó mientras escuchaba a lo lejos el sonido de disparos esporádicos. Esperó mientras escuchaba a los hombres gritarse coordenadas unos a otros. Esperó mientras escuchaba el sonido de las hogueras siendo encendidas para quemar todo lo que quedaba del campamento. Cuando la noche finalmente llegó y los sonidos de destrucción cesaron, Tikuane salió de su escondite. Lo que encontró al volver al lugar que había sido su hogar transformó para siempre su comprensión de lo que los seres humanos eran capaces de hacer a otros. Cuerpos esparcidos entre los árboles, sangre tiñendo la tierra sagrada de rojo. Todo lo que había sido construido con amor y cuidado a lo largo de generaciones, esteras, cestos, herramientas, adornos, reducido a cenizas humeantes. Pero lo peor aún estaba por venir. Entre los cuerpos, Tikuane no pudo encontrar a varios niños. No estaban muertos, pero tampoco estaban allí. Simplemente habían desaparecido, llevados por los atacantes como trofeos vivos de una cacería exitosa. ¿Cómo era posible algo así? ¿Cómo podían los seres humanos tratar a otros seres humanos como animales? ¿Cómo una mañana común podía transformarse en el fin de un mundo? Estas preguntas resonaron en la mente de Tikuane mientras sostenía a Ketty en sus brazos y caminaba a través del bosque devastado. Preguntas que jamás tendrían una respuesta satisfactoria. Preguntas que atormentarían a los pocos sobrevivientes Cheta por el resto de sus vidas. Tikuane no durmió por 3 días consecutivos después de la masacre. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo los cuerpos esparcidos por el bosque, oía los gritos de los niños que eran llevados, sentía el olor a sangre mezclado con la tierra húmeda de la selva. Pero era la ausencia lo que más la torturaba, la ausencia flagrante de al menos 8 niños Cheta que simplemente habían desaparecido durante el ataque. Entre ellos estaba su propio hijo, Tuka, de solo 7 años. Durante semanas, Tikuane y los pocos sobrevivientes, un máximo de 15 personas de un grupo que había sido de más de 40, vagaron por el bosque como fantasmas. Ya no tenían un campamento fijo. No tenían más herramientas, no tenían nada más que la ropa que llevaban puesta y una determinación que ardía como fuego en el pecho. Encontrar a los niños secuestrados. Pero, ¿por dónde empezar? Los atacantes habían desaparecido tan rápidamente como llegaron, llevándose a los pequeños como si fueran solo otro tipo de botín de guerra. Fue entonces cuando Tikuane tomó la decisión más valiente de su vida. Salir del bosque y buscar a los blancos en las ciudades cercanas. Ella no hablaba español. No entendía cómo funcionaba ese mundo de casas cuadradas y caminos de tierra. No sabía qué leyes o costumbres gobernaban esa sociedad, pero sabía que su única oportunidad de encontrar a Tuka estaba entre los propios responsables de la masacre. La primera ciudad a la que llegó Tikuane fue Tudela, un pequeño pueblo que crecía rápidamente con la llegada de los colonos. Era 1956, casi un año después del ataque. Su aparición causó un alboroto inmediato. Una mujer indígena, claramente desnutrida, que llevaba un niño pequeño en brazos, hablando una lengua incomprensible y haciendo gestos desesperados. La reacción de la mayoría fue de curiosidad mórbida. Algunos colonos se reunieron a su alrededor como si fuera una atracción de circo. Otros la ahuyentaron con miedo o asco,
Pocos mostraron algún tipo de compasión humana. Tikuein intentaba explicar a través de gestos: 8 niños, hombres armados, bosque, sangre. Mostraba con las manos el tamaño aproximado de Tuca. Imitaba el sonido de los disparos. Lloraba lágrimas que necesitaban traducción en cualquier idioma. Pero las autoridades locales, el jefe de policía, el alcalde, los líderes comunitarios, tenían una versión completamente diferente de los hechos. Según ellos, nunca había ocurrido masacre alguna. Los Cheta simplemente habían migrado a otras regiones o se habían integrado pacíficamente a la sociedad. Las tierras habían sido legítimamente adquiridas por la compañía colonizadora. ¿Y los niños desaparecidos? ¿Qué niños? No había registro oficial de ningún niño indígena en la región. El cinismo era tan absoluto que llegaba a ser surreal. Jefes de policía que recibían a Tikuein con sonrisas paternales y explicaciones condescendientes sobre cómo ella estaba confundida o traumatizada. Empleados de la compañía de tierras que ofrecían ayuda para integrarla a la civilización, siempre que dejara de inventar historias. Pero Tikuein no se rindió. No podía rendirse. Una madre que ha perdido a un hijo no conoce el significado de la palabra imposible. Comenzó a circular por las haciendas de la región, siempre acompañada de Ketty. Llamaba puerta por puerta, aún sabiendo los riesgos que corría. Muchas veces fue expulsada a gritos. Otras veces fue amenazada con armas. En algunas ocasiones, los hacendados mandaron a sus perros a atacarla. Pero de vez en cuando, encontraba a alguien dispuesto a hablar. Un empleado rural que susurraba información en los rincones. Una ama de casa que había escuchado rumores sobre niños indígenas siendo vendidos como huérfanos. Un comerciante que admitía haber visto a niños trabajando en condiciones sospechosas en propiedades vecinas. Las pistas eran fragmentadas, contradictorias, a menudo falsas, pero Tikuein las seguía todas. Caminaba kilómetros a través de caminos de tierra, siempre con Ketty en brazos, siempre con la esperanza ardiendo en el pecho, hasta que un día, casi 2 años después de la masacre, finalmente obtuvo una información concreta. Un sacerdote de la región, el padre Antonio, había escuchado en confesión a un hacendado moribundo que admitía haber comprado a un niño indígena durante las expulsiones de 1955. El niño estaría trabajando como sirviente doméstico en la casa de una familia influyente de Villanueva de la Serena. Tikuein no dudó. Aun sabiendo los riesgos, aun sabiendo que podría estar caminando hacia una trampa, partió inmediatamente hacia Villanueva de la Serena. Eran más de 40 kilómetros de caminata por caminos precarios, cargando a Ketty, que ya tenía casi 5 años, y pesaba cada vez más. Pero cuando llegó a la casa indicada por el sacerdote, encontró algo que la devastó aún más que la propia masacre. Encontró a Tuca. Su hijo estaba vivo, pero ya no era su hijo. Había sido rebautizado con un nombre cristiano. Solo hablaba español. Vestía ropa de sirviente doméstico. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sirviendo a una familia que lo trataba como una propiedad. Y cuando Tikuein intentó abrazarlo, llamándolo por su verdadero nombre, Tuca la miró con los ojos vacíos de quien no reconoce y no quiere reconocer. ¿Hasta dónde irías para salvar a tu propio hijo? Comenta aquí abajo tu opinión sobre esta historia y sigamos descubriendo juntos qué sucedió con los otros niños Cheta. Lo peor aún estaba por venir, porque salvar a Tuca sería solo el primero de muchos obstáculos que Tikuein tendría que enfrentar, y porque había otras madres Cheta buscando también a sus hijos, otras familias destrozadas exigiendo justicia en un sistema que se negaba siquiera a admitir que se habían cometido crímenes. Tudela, Villanueva de la Serena, Zafra, Cáceres, pequeñas ciudades que crecían como hongos después de la lluvia en el noroeste extremeño de los años 50. Pueblos recién nacidos, llenos de sueños de prosperidad y progreso,
pero que escondían en sus bares, sus iglesias, sus almacenes, el secreto más sombrío que una comunidad puede guardar, el conocimiento colectivo de un genocidio, porque toda la región lo sabía, todo el mundo lo sabía. En las calurosas tardes de sábado, cuando los hombres se reunían en los bares para beber vino y hablar de la vida, siempre había alguien que susurraba historias sobre la limpieza del área hecha por la compañía de tierras. Historias contadas a medias, con risas nerviosas, miradas de soslayo, voces que bajaban de tono cuando alguien extraño se acercaba. ¿Viste a esos niños que Antonio se llevó a su casa? Escuché que la gente de la compañía hizo un trabajo tremendo en el bosque. Hay cada historia que es mejor no comentar, ¿verdad? La comunidad se había dividido en 3 grupos distintos. Estaban los cómplices directos, aquellos que participaron activamente en la masacre o que compraron a los niños Chetá como esclavas domésticas. Estaban los conniventes silenciosos, personas que sabían lo que sucedió, pero eligieron cerrar los ojos en nombre del progreso y la civilización. Y había una minoría perturbada, personas que quedaron genuinamente horrorizadas por la brutalidad, pero que tenían demasiado miedo para hablar abiertamente. El padre Antonio pertenecía a este último grupo. En sus cartas personales, descubiertas décadas después, describía la agonía moral de saber sobre los crímenes, pero ser impotente para detenerlos. «¿Cómo puedo predicar el amor cristiano?», escribía él, «cuando mis propios feligreses son capaces de tanta maldad». Pero el silencio era una fuerza más poderosa que la conciencia. Familias enteras habían construido su prosperidad sobre tierras manchadas de sangre Chetá. La Compañía de Tierras del Norte de Cáceres era el mayor empleador de la región. Cuestionar los métodos de la empresa significaba cuestionar la base económica misma de toda la comunidad. Y así se estableció una omertá perfecta, un pacto de silencio que transformó ciudades enteras en cómplices de genocidio. Mientras tanto, en el bosque donde había ocurrido la masacre principal, se estaba llevando a cabo una investigación muy diferente. No por la policía oficial, que se negaba siquiera a admitir que los crímenes habían ocurrido, sino por un joven antropólogo de la Universidad de Madrid llamado Dr. Javier Martínez. Martínez había llegado a la región en 1956, casi un año después de los primeros ataques, siguiendo informes vagos sobre contacto con indígenas aislados. Lo que encontró en el bosque lo dejó traumatizado por el resto de su vida. El lugar de la masacre principal parecía una escena de guerra. Árboles marcados por balas, suelo removido donde los cuerpos habían sido enterrados a toda prisa. Objetos personales, Chetá esparcidos y quemados. Fragmentos de cestos, puntas de flecha rotas, pedazos de collares ceremoniales. Pero eran los detalles menores los que contaban la historia más horrible. Martínez encontró pequeñas huellas de niños que corrían en direcciones aleatorias y luego simplemente se detenían, como si los niños hubieran sido atrapados en plena huida. Encontró marcas de lucha en el suelo, arañazos en los árboles donde las personas habían intentado esconderse. Encontró incluso cabellos humanos atrapados en ramas bajas, evidencia de una persecución desesperada a través de la densa vegetación. Aún más perturbador, encontró evidencia de que la masacre no había sido un evento único y caótico, sino una operación planeada y sistemática. Cartuchos de munición del mismo calibre, esparcidos en posiciones estratégicas, sugerían que los atacantes se habían posicionado en puntos específicos para maximizar el daño. Restos de hogueras en lugares elevados indicaban que habían acampado en la región antes del ataque, estudiando los movimientos de los Chetá. ¿Cómo era posible que una operación militar de esta magnitud hubiera ocurrido sin dejar rastros oficiales? ¿Cómo era posible que ninguna autoridad supiera nada? El doctor Martínez intentó documentarlo todo.
Fotografió, midió, recolectó muestras. Entrevistó a los pocos sobrevivientes Chetá que logró localizar. Compiló un informe detallado de más de 200 páginas, describiendo sistemáticamente las evidencias de genocidio. Pero cuando intentó entregar su informe a las autoridades competentes, encontró puertas cerradas por todas partes. El jefe de policía de Tudela se negó a recibirlo. El fiscal de Villanueva de la Serena alegó falta de competencia territorial. El gobierno regional devolvió los documentos alegando ausencia de pruebas criminales. El propio informe del doctor Martínez desapareció de los archivos universitarios pocos meses después. Años más tarde, descubriría que las copias se habían perdido en un incendio accidental en la biblioteca de la Universidad de Madrid. Pero algunas evidencias eran imposibles de borrar. En septiembre de 1957, durante una excavación para la construcción de una nueva carretera, los obreros encontraron una fosa común que contenía al menos 15 esqueletos humanos. Esqueletos con marcas de violencia obvia, cráneos perforados por balas, costillas rotas, huesos de brazos fracturados en posiciones que sugerían intentos desesperados de autodefensa. El descubrimiento debería haber desencadenado una investigación criminal inmediata. Debería haber movilizado a la prensa nacional. Debería haber forzado a las autoridades a admitir que se habían cometido crímenes. En cambio, la fosa fue rápidamente cubierta de nuevo. Los obreros fueron transferidos a otras obras. El lugar fue cercado y declarado área de preservación ambiental, una preservación muy conveniente que impedía cualquier investigación futura. Y el silencio volvió a descender sobre la región como una niebla espesa. ¿Cómo una comunidad entera puede esconder un genocidio? ¿Cómo pueden 15 esqueletos simplemente desaparecer de la historia oficial? ¿Cómo tantas personas pueden dormir tranquilas sabiendo que sus vecinos son asesinos de niños? Estas preguntas resonaban en la mente del doctor Martínez mientras caminaba por las calles tranquilas de Tudela. Calles donde los niños Chetá esclavizados servían el desayuno a familias respetables. Calles donde los asesinos saludaban educadamente al sacerdote los domingos por la mañana. Calles construidas literalmente sobre tumbas sin marcar. Durante 3 años consecutivos, entre 1957 y 1960, el doctor Javier Martínez persiguió fantasmas. Cada pista que parecía prometedora se disolvía entre sus dedos como arena. Cada testigo que aceptaba hablar cambiaba de versión la semana siguiente. Cada documento que parecía incriminatorio desaparecía misteriosamente de los archivos. La frustración era tal que, en sus anotaciones personales, Martínez llegó a cuestionar su propia cordura. «Estoy imaginando un crimen que nunca ocurrió», escribía. «¿Los Chetá realmente existieron o fueron solo un sueño febril de un antropólogo idealista?» Pero entonces miraba a Tikuane y a los otros sobrevivientes, veía las cicatrices en sus cuerpos, escuchaba sus relatos susurrados en la lengua nativa y sabía que su lucha por la verdad necesitaba continuar. La primera gran decepción llegó a través de Juan Rodríguez, un ex empleado de la Compañía de Tierras que se presentó espontáneamente al doctor Martínez alegando tener información explosiva sobre la masacre. Juan afirmaba tener documentos internos de la empresa que probaban que los asesinatos habían sido oficialmente ordenados por la directiva en Madrid. Durante semanas, Martínez persiguió esta pista con renovada esperanza. Juan fijaba encuentros, prometía entregar los documentos, hablaba sobre una lista de nombres de los ejecutores y órdenes escritas. Siempre decía que necesitaba unos días más para organizar todo con seguridad. Cuando finalmente fijaron el encuentro definitivo, Juan simplemente no apareció.
Martínez descubrió después que el hombre había abandonado la ciudad la noche anterior, llevándose consigo una cantidad sustancial de dinero, un pago, según los rumores, de personas interesadas en mantener ciertas verdades enterradas. A Juan nunca más se le vio en la región. Los documentos que había prometido entregar jamás existieron. Otra pista falsa llegó a través de la iglesia local. El padre Antonio había mencionado la existencia de registros de bautismo de niños Chetá que habrían sido adoptados por familias colonas después de la masacre. Si esos registros existieran, serían prueba incontestable de que los niños indígenas habían sido secuestrados y distribuidos por la comunidad. Martínez pasó meses examinando los libros de registro parroquiales. Encontró bautismos sospechosos, niños de origen desconocido, bautizados en masa durante 1955 y 1956. Nombres obviamente inventados, padres adoptivos, que no podían explicar cómo habían encontrado a los niños. Pero cuando intentó usar esos registros como evidencia, descubrió que todos habían sido adulterados. Páginas habían sido arrancadas. La tinta había sido raspada y reescrita. Algunas entradas habían sido completamente borradas con productos químicos. El propio padre Antonio, cuando se le confrontó, alegó no recordar nada. «Tantos bautismos ocurren», decía con una sonrisa forzada. «¿Cómo puedo recordar casos específicos de tantos años atrás?» Martínez sabía que el sacerdote estaba mintiendo. Había visto al hombre llorar cuando hablaba sobre los niños Chetá. Pero las presiones de los superiores jerárquicos de la Iglesia habían silenciado claramente cualquier resquicio de conciencia que el padre Antonio pudiera tener. La tercera gran frustración llegó a través de la propia fosa común descubierta por los obreros en 1957. Martínez había logrado fotografiar discretamente algunos de los esqueletos antes de que fueran nuevamente enterrados. Las fotos mostraban claramente marcas de violencia, perforaciones que solo podían haber sido causadas por balas, fracturas consistentes con palizas brutales. Pero cuando intentó usar esas fotografías como evidencia, descubrió que los peritos oficiales habían producido un informe completamente diferente. Según la versión oficial, los esqueletos eran de colonos muertos durante conflictos con animales salvajes o víctimas de accidentes durante la tala del bosque. Las propias fotografías de Martínez fueron cuestionadas. Peritos pagados por la compañía de tierras alegaron que las imágenes habían sido manipuladas o que mostraban daños post-mortem causados por descomposición natural. Era una operación de falsificación de evidencias tan sofisticada que llegaba a ser impresionante. Para cada prueba real que Martínez lograba reunir, aparecía misteriosamente una contraprueba oficial que neutralizaba sus descubrimientos. El golpe final llegó en 1959, cuando Martínez finalmente logró localizar a 2 testigos no indígenas dispuestos a hablar públicamente sobre la masacre. Eran hermanos gemelos, Juan y José García, que trabajaban como cazadores en la región y habían presenciado uno de los ataques contra los Chetá. Los hermanos García dieron entrevistas detalladas a Martínez, identificaron a los participantes de la masacre, describieron la brutalidad con detalles chocantes. Estaban dispuestos a testificar oficialmente, aún sabiendo los riesgos que corrían. 2 semanas antes de la fecha fijada para la declaración oficial, Juan García fue encontrado muerto en su casa. Muerte por accidente doméstico. Una caída de las escaleras que resultó en un traumatismo craneal. José García, aterrorizado, se mudó a otra provincia esa misma noche y nunca más habló del tema. ¿Coincidencia? Martínez no creía en coincidencias tan convenientes. En diciembre de 1960, 5 años después del inicio de su investigación, el doctor Javier Martínez recibió una carta oficial de la Universidad de Madrid. Su investigación sobre los Chetá estaba siendo cerrada por
falta de resultados científicos relevantes. Su financiación sería cortada. Su laboratorio sería reasignado a otros proyectos. La carta estaba firmada por el rector de la universidad, pero Martínez sospechaba que presiones externas habían influenciado la decisión. Los rumores indicaban que donaciones sustanciales de empresarios del agronegocio extremeño habían ayudado a la universidad a construir nuevos edificios ese mismo año. De nuevo, una coincidencia. Martínez no creía en tantas coincidencias. La noche en que recibió la carta de despido, quemó personalmente todos sus archivos sobre la masacre de los Chetá, no por rendición, sino por seguridad. Había comprendido finalmente que estaba enfrentando fuerzas mucho más grandes de las que un antropólogo solo podía combatir. Fuerzas que tenían dinero, influencia política, capacidad para falsificar evidencias y voluntad de eliminar testigos. Fuerzas que podían transformar un genocidio en migración natural y asesinatos en accidentes domésticos. El caso fue oficialmente archivado en enero de 1961. Sin culpables, sin juicio, sin justicia. Pero algunos fantasmas son demasiado persistentes para ser enterrados para siempre. España respiraba los aires de la redemocratización. La Constitución estaba siendo redactada. La censura había caído. Los archivos secretos de la dictadura comenzaban a ser abiertos. Era un momento de ajuste de cuentas con el pasado, de búsqueda de la verdad, de justicia tardía para crímenes que habían sido barridos bajo la alfombra. Fue en este contexto que el jefe de policía jubilado Ricardo Pérez decidió hacer algo que consideraba una obligación moral: reabrir la investigación sobre la masacre de los Chetá. Pérez no era un hombre joven. A los 58 años ya había pasado más de 3 décadas en la Policía Nacional de Cáceres. Había investigado homicidios, robos, secuestros, corrupción. Pensaba que lo había visto todo en la vida, hasta que encontró, por casualidad, en una caja empolvada en el sótano de la comisaría de Mérida, los archivos personales del doctor Javier Martínez. El antropólogo había muerto en 1979, llevándose sus secretos a la tumba. Pero antes de morir, entregó discretamente una copia de toda su documentación sobre los Chetá a un amigo jefe de policía, pidiéndole que la guardara para cuando llegara el momento adecuado. Ese momento había llegado. Pérez pasó 3 noches consecutivas leyendo los archivos de Martínez. Informes detallados, fotografías perturbadoras, entrevistas con sobrevivientes, mapas de los lugares de la masacre. El material era tan impactante que el veterano jefe de policía, que pensaba que se había vuelto inmune al horror humano, vomitó 2 veces durante la lectura. ¿Cómo fue posible esconder esto por tanto tiempo?, escribía él en su diario personal. ¿Cómo una sociedad entera puede fingir que un genocidio nunca ocurrió? Pero Pérez sabía que no bastaba con indignarse. Era necesario actuar, y para actuar necesitaba evidencias que resistieran el escrutinio legal de 1987. No de 1955. El problema era que casi todos los protagonistas de la historia ya estaban muertos. La mayoría de los perpetradores de la masacre había fallecido de vejez. Los testigos habían muerto o desaparecido. Incluso la mayoría de los sobrevivientes Chetá ya no estaban vivos. Algunos por edad avanzada, otros por enfermedades contraídas durante décadas de marginación. Quedaban solo 2 sobrevivientes. Ticwain, ahora una señora de casi 60 años, que vivía en condiciones de extrema pobreza en los alrededores de Zafra, y su hija Ketty, que había crecido traumatizada y nunca había logrado adaptarse completamente ni a la sociedad española ni a la vida tradicional de su pueblo. Pérez visitó a Ticwain en su pequeña casa de madera. La mujer, que había sido una guerrera incansable en la búsqueda de justicia, ahora era solo una sombra frágil de sí misma.
Décadas de lucha infructuosa, de puertas cerradas, de humillaciones constantes le habían quebrado el espíritu. ¿Para qué remover todo esto de nuevo?, le preguntó al jefe de policía. Nadie va a ser castigado. Los culpables ya murieron. Mi pueblo ya murió. ¿Qué diferencia hace ahora? Pero Pérez no se rindió. Comenzó a usar métodos de investigación que no existían en los años 50. Análisis forense moderno, datación por carbono, estudio de balística avanzada. Técnicas de identificación de ADN que acababan de llegar a España. El primer avance llegó a través de una exhumación científica. El lugar de la antigua fosa común había sido parcialmente pavimentado, pero Pérez consiguió autorización judicial para excavar una pequeña área cercana. Lo que encontró confirmó todos los peores temores. Fragmentos óseos con marcas inequívocas de traumatismo por arma de fuego. Más importante, logró extraer material genético suficiente para el análisis. Era una tecnología experimental en la España de 1987, pero Pérez había hecho contactos con laboratorios en Europa y en los Estados Unidos dispuestos a colaborar gratuitamente con investigaciones de derechos humanos. Los resultados fueron devastadores. El ADN confirmó que los restos mortales pertenecían a al menos 12 individuos de origen amerindio, incluyendo niños de edades entre 3 y 10 años. Las marcas en los huesos eran consistentes con ejecución sumaria, tiros en la nuca, traumatismos intencionales, evidencia de tortura antes de la muerte. Pero el avance científico más crucial llegó a través de un descubrimiento inesperado. En 1989, durante reformas en un caserón antiguo de Tudela que había pertenecido a uno de los directores de la compañía de tierras, los obreros encontraron una caja fuerte escondida detrás de una pared falsa. Dentro de la caja fuerte, cientos de documentos que habían escapado a la destrucción sistemática de los años 60. Correspondencia interna de la empresa. Órdenes escritas para limpieza del área, listas de empleados especializados, un eufemismo obvio para matones contratados para eliminar indígenas. Lo más incriminatorio de todo, fotografías. Decenas de fotografías tomadas por los propios perpetradores como trofeos de sus acciones. Imágenes que mostraban cuerpos Xeta apilados como animales sacrificados. Niños encadenados siendo transportados en camiones. Hombres armados posando sonrientes junto a aldeas quemadas. Las fotografías fueron sometidas a un análisis técnico moderno. La datación del papel fotográfico confirmó que habían sido tomadas entre 1954 y 1956. El análisis del escenario geográfico confirmó que los lugares correspondían exactamente a las descripciones de Javier Martínez. Por primera vez en más de 30 años había evidencia física irrefutable del genocidio de los Xeta. Pérez sabía que había encontrado oro investigativo, pero también sabía que muchos de los herederos y sucesores de los perpetradores originales aún estaban vivos. Todavía tenían poder, todavía tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. La presión sobre él comenzó de inmediato. Llamadas telefónicas anónimas en casa, coches extraños estacionados frente a su residencia, ofertas generosas de jubilación anticipada, amenazas veladas sobre accidentes que podrían ocurrirle a investigadores excesivamente curiosos. Pérez había dedicado toda su vida a la aplicación de la ley. No iba a parar ahora, justo cuando finalmente tenía los medios técnicos para probar lo que el doctor Javier Martínez solo había logrado documentar a través de testimonios. Pero también sabía que necesitaba actuar rápido. Los mismos poderes que habían logrado encubrir la masacre por 3 décadas aún existían, solo con apariencias más modernas. La carrera contra el tiempo había comenzado. De un lado, la ciencia forense moderna y la determinación de un investigador obsesionado con la justicia.
Del otro, décadas de encubrimiento, corrupción sistémica y la capacidad infinita del poder económico para reescribir la historia. ¿Quién ganaría esta batalla final por la verdad sobre la masacre de los Chetá? La verdad llegó a través de una confesión de muerte. En marzo de 1991, Pérez recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Al otro lado de la línea, una voz femenina temblorosa le pedía que se encontraran con urgencia. Era doña María Santos, una señora de 78 años, viuda de uno de los antiguos empleados de la Compañía de Tierras del Norte de Cáceres. «Mi marido murió hace 2 años», dijo ella cuando se encontraron en su casa sencilla en las afueras de Cáceres. «Pero antes de morir me contó cosas que no me dejan dormir desde entonces». Juan Santos había sido supervisor de campo de la Compañía de Tierras durante toda la década de 1950. Un hombre respetado en la comunidad, padre de familia ejemplar, asiduo a la iglesia local. Pero en los últimos meses de su vida, consumido por un cáncer terminal, había roto un silencio de 4 décadas. «Me dijo que participó en las masacres», susurró doña María, con las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Dijo que mató a niños con sus propias manos, dijo que violó a mujeres indígenas, dijo que quemó aldeas enteras, pero la confesión más chocante aún estaba por llegar. Me dijo que no fueron solo unos matones contratados», continuó la viuda. «Fue toda la comunidad, hacendados, comerciantes, políticos, incluso el alcalde y el jefe de policía de la época. Todos sabían, todos participaron, todos se beneficiaron». Juan Santos había guardado durante todos estos años una especie de seguro de vida, documentos que comprobaban la participación de decenas de personas respetables en las masacres. Nombres, fechas, fotografías, recibos de pago para los matones, órdenes escritas de eliminación de indígenas. Y ahora, movida por la culpa y el miedo de llevar los secretos de su marido a la tumba, doña María le estaba entregando todo a Pérez. Los documentos eran devastadores. Mostraban que la masacre de los Chetá no había sido una operación aislada conducida por algunos criminales, sino un proyecto sistemático y coordinado de genocidio. Un proyecto que contaba con financiación empresarial, apoyo político oficial y la participación activa de toda la élite local. Entre los nombres documentados había personas que aún estaban vivas en 1991. Empresarios influyentes, políticos establecidos, familias tradicionales que habían construido imperios económicos sobre tierras bañadas por la sangre de los Chetá. El alcalde de Tudela entre 1954 y 1958, el coronel Alfonso Gómez, había coordinado personalmente varias operaciones de limpieza. El jefe de policía de la época, el capitán Antonio Lope, había proporcionado armas y munición. El juez local, el doctor Luis Gago, había legitimado legalmente el robo de las tierras a través de títulos fraudulentos. Todos ellos habían muerto como héroes locales, con calles y plazas que llevaban sus nombres. Todos ellos habían sido homenajeados por la comunidad como pioneros del progreso extremeño. Pero había una revelación aún más perturbadora en los documentos de Juan Santos. La masacre de los Chetá había sido solo la primera de una serie. Otros grupos indígenas menores habían sido exterminados usando los mismos métodos. Los Chetá habían sido, literalmente, una prueba para perfeccionar las técnicas de genocidio que luego se aplicaron a mayor escala. Pérez tenía finalmente toda la evidencia necesaria para procesar a los culpables que aún estaban vivos. Tenía nombres, pruebas documentales, testigos. Tenía un caso sólido que resistiría cualquier intento de encubrimiento. Pero cuando presentó el caso al Ministerio Público en 1992, descubrió que el juego aún no había terminado. Los herederos y sucesores de los perpetradores originales se habían anticipado.
Utilizando los mismos métodos de siempre, solo que ahora con muchos más recursos, consiguieron que el caso fuera transferido de jurisdicción en jurisdicción hasta que llegó a manos de un juez comprensivo. Las evidencias fueron cuestionadas por peritos independientes. Los testigos fueron intimidados o comprados. Doña María Santos, la valiente viuda que había entregado los documentos, fue encontrada muerta en su casa 3 semanas después de la primera declaración oficial. Muerte por ataque cardíaco natural, según el informe médico. Los documentos que ella le había entregado a Pérez desaparecieron misteriosamente de la caja fuerte de la comisaría durante un robo en el que no se llevaron nada más. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo «Nunca olvidar», porque esa es nuestra única arma contra el olvido. Comparte este video, porque la historia de los Chetá necesita ser contada. En 1995, el caso fue definitivamente archivado. Una vez más. Pérez se jubiló al año siguiente, frustrado pero no derrotado. Pasó los últimos años de su vida escribiendo un libro sobre su investigación, un libro que fue publicado póstumamente en 2003 por una pequeña editorial universitaria y vendió solo unos pocos cientos de ejemplares. Ticuén, la última sobreviviente de la masacre, murió en 1998 a los 70 años. Hasta el final, continuó buscando rastros de su hijo Tuca, que nunca logró recuperarse completamente de la esclavitud forzada. Hoy, en 2025, 70 años después de la masacre, solo 3 personas de origen Chetá aún están vivas en España. 3 fragmentos humanos de un pueblo que un día sumó cientos de individuos. Las tierras donde los Chetá vivieron por milenios son ahora campos de olivos y pastos para el ganado. Las ciudades construidas sobre sus tumbas prosperan. Los descendientes de los asesinos ocupan cargos públicos, presiden empresas, son respetados en la sociedad, y el silencio continúa. Pero algunas verdades son demasiado persistentes para ser enterradas para siempre. Algunas voces resuenan a través de las décadas, exigiendo que la historia sea contada, que la memoria sea preservada, que la justicia, incluso si es tardía, sea hecha. La pregunta que queda es, ¿cuántas otras masacres, como la de los Chetá, ocurrieron en España y permanecen ocultas? ¿Cuántos otros pueblos fueron borrados de la historia sin dejar rastro? ¿Cuántos crímenes contra la humanidad aún duermen en archivos secretos, protegidos por el poder y el dinero? Y más importante, ¿estamos dispuestos a enfrentar estas verdades o preferimos seguir fingiendo que nunca sucedieron? Comenta aquí abajo cuál es tu reflexión sobre esta historia. Y si crees que todos nosotros tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria de pueblos como los Chetá. La lucha por la verdad nunca termina, simplemente cambia de generación.